Hermanos, estamos viendo las genealogías, tanto en San Mateo y San Lucas. No sé, hermanos, si viste las diferencias, si las analizaste, si tienes alguna pregunta. ¿Por qué entonces, hermanos, si José no es el padre carnal de Jesús, por qué aparece en la genealogía, hermanos? Esa es una pregunta que te pueden hacer a ti. Y es que ambos, San Mateo y San Lucas, van enseñando expresamente que Jesús no procede carnalmente de José. Sin embargo, nos dan su genealogía por él y no por María, porque esta era la costumbre entre los hebreos, hermano. Esa era la costumbre entre los hebreos. Para los hebreos la paternidad legal era tan importante como la carnal y le confería los mismos derechos hereditarios. Y la Santísima Virgen María, hermano, aunque los evangelistas no lo digan expresamente, también era descendiente de David, hermano, como vimos en una predicación antepasada. Y es que en San Mateo 1:16 encontramos por primera vez los nombres de Jesús, María y José mencionados juntos como la Sagrada Familia, hermano. En San Mateo 1:16, allá se encuentra por primera vez los nombres de Jesús con María y con José, y la Iglesia nos propone como la Sagrada Familia. San Mateo comienza su evangelio con la noticia, esa noticia bomba que da San Mateo. Él empieza diciendo de la genealogía de Jesús como heredero del trono de David, es decir, como el Mesías esperado. ¿Cómo comienzan los otros dos sinópticos, hermanos, San Marcos y San Lucas? ¿Cómo comienzan su evangelio? San Mateo comienza su evangelio dando la noticia de la genealogía de Jesús como el heredero del trono de David. Mira, hermano, cómo es que desde el principio él va a querer probarnos a nosotros con las escrituras que Jesús es el Mesías, el descendiente del trono de David. Eso era bien importante, hermano, en esos tiempos, porque él le hablaba sobre todo a un auditorio judío. San Marcos va a anunciar sin titubeos y abreviadamente, como es su evangelio. Ahí en San Marcos 1:1, hermano, como lo vimos en predicaciones pasadas, nos va a decir San Marcos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y él empieza diciendo el comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, hermano, San Marcos 1:1, él anuncia sin titubeos, abreviadamente, que Jesús es el Hijo de Dios. Marcos nos declara claramente que Jesús es Dios. Y San Lucas comienza su evangelio de otra manera, hermano, y mira cómo comienza San Lucas, diferente a San Mateo, diferente a San Marcos. Y San Lucas 1, del 1 al 3, dice así: algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que han ocurrido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. Palabra del Señor. Mira, hermano, cómo San Lucas habla de otros que han ordenado una narración de las cosas que han sucedido. Posiblemente se refiere a San Mateo, posiblemente se refiere a San Marcos, y nos informa que antes de escribir su evangelio, él ha preguntado a los testigos que aún vivían lo que sabían de primera mano, para dar un recuento ordenado de las cosas que han sucedido relacionadas, por supuesto, con la vida de Jesús. Y San Juan, que fue el último en escribir, hermanos, su evangelio, lo comienza también de otra manera, y San Juan nos da en el comienzo de su evangelio un tratado teológico y espiritual, que, hermano, tal vez es la pieza más bella de toda la Sagrada Escritura, ese prólogo, hermano, de San Juan, todo ese capítulo 1. Todo el capítulo 1 del versículo 1 al 14, hermano,
La palabra de Dios va a decir así. Mira cómo empieza el Evangelio de San Juan, hermano. Diferente a San Mateo, diferente a San Marcos, diferente a San Lucas. Y la palabra de Dios en San Juan 1 dice así. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto existe. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios, al creer en su nombre. Han nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Hermano, mira cómo San Juan nos va dando a nosotros un relato diferente a San Mateo, diferente a los evangelios sinópticos. ¿Te recuerda, hermano, que los evangelios sinópticos son San Lucas, San Marcos y San Mateo? Y él empieza diciendo que en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y ese mismo Verbo era Dios, hermano. Él estaba en el principio con Dios, todo se hizo por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto existe. Nos habla de la eternidad del Verbo, de la eternidad de la palabra, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hermano. Ya Jesús era la segunda persona de la Trinidad, hermano, y ese Verbo se hizo carne, nos está diciendo San Juan. Está queriendo decir que Él es parte de la segunda persona de la Trinidad. Él es la segunda persona de la Trinidad, y esa segunda persona de la Santísima Trinidad, Él nos va asegurando, aquí San Juan, hermano, nos va asegurando la divinidad de Jesús, y nos comenta su participación en la obra de la creación, al decir que todo se hizo por Él y que sin Él no se hizo nada. San Juan nos está hablando de la Santísima Trinidad, hermano, donde está uno, están los otros dos, porque Dios es uno y es trino. En el caso de la creación también estaba el Hijo, porque era el Verbo, la palabra, y ahí donde Dios dice que todo lo hizo a través de la palabra es Jesús, hermano. Y sabemos por Génesis 1, versículo 2, que también estaba el Espíritu Santo, porque aleteaba sobre las aguas, y a causa de esta unidad del Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está todo en el Padre, todo en el Hijo. Y hermano, eso es lo que vamos a seguir predicando en la próxima predicación. Ahora quisiera que ahí donde estás leyendo ese prólogo de San Juan, con María Santísima, con San Juan, que es el discípulo amado de Jesús, que le encomendó a María Santísima para que la cuidara. Ahí, al lado de San Juan y de María Santísima, yo quisiera que meditaras este canto con María Santísima. Sigue meditando las Escrituras, sigue rezando el rosario, y ojalá, hermano, te sigas enamorando de Jesús, que es el Mesías, el Verbo que se hizo carne.
Y este, hermano, es un canto que San Agustín lo compuso hace muchos años, hermano, por el siglo III, siglo IV, donde vivió San Agustín. Y él decía que tarde había encontrado a Jesús. Cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no. Contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Ese es mi deseo, hermano, que tú te logres encontrar con Jesús como el Mesías, el Salvador. Así como San Mateo quería probarle a los judíos que Jesús era el Mesías, probándolo con las Escrituras, que él era descendiente de ese reinado de David. Así como San Marcos, que sin preámbulos, él empezaba la buena noticia diciendo que Jesús era el Hijo de Dios, y más que con palabras, con hechos, como haciendo milagros y teniendo poder sobre todas las cosas naturales. Así como San Juan nos habla a nosotros que el verbo ya existía y que el verbo era Jesús, hermano, que el verbo ya estaba desde el principio con el Padre. Y con esas meditaciones, hermanos, sabiendo que Jesús es Dios y verdadero hombre, el descendiente de David, el Rey de Reyes, el Hijo de María Santísima, sigue meditando las Escrituras. Amén, aleluya.